Gracias. Bueno. Buenas noches a todas y a todos. Una cordial bienvenida acá al espacio Oromo, Café Librería. Mi compañera de vida y yo decidimos montar este espacio acá en el sur con varios fines. Nosotros queremos apoyar la parte académica y cultural de nuestra ciudad, pues por eso nos abrimos hoy con un lanzamiento de un libro de un colega, amigo de acá de la casa, que es Fallidos Editores. Ya lo conocemos, entonces por hoy le hemos dado como la bienvenida también al compañero escritor. Entonces, nosotros, Oromo, tenemos una propuesta que trabajamos con comunidades. El café que nosotros vendemos acá y las cervezas y otros productos que tenemos, intentamos que tengan una conexión con alguna comunidad en específico. Entonces les cuento así rápidamente. Nosotros vendemos el café de los excombatientes de las FARC, vendemos el café de las víctimas del conflicto llamado Soberano y vendemos café de los excombatientes de las AUC. Nosotros acá hacemos algo, los que han tomado café, eso es una propuesta que es el blend de la paz. Nosotros mezclamos el grano de todos ellos y es el tinto por la paz que nos estamos tomando nosotros acá hoy. Esas propuestas nosotros hemos conocido los territorios, conocemos a las personas, sabemos que ellos están comprometidos pues con la parte social, la mayoría de ellos. Vendemos café también de los compañeros NASA, de un proyecto que hay en Toribí, son 100 familias, todos esos productos están en la parte de adelante. Y también vendemos cervezas locales, toda la idea es como apoyarlo de acá de Cali primero. Vendemos la cerveza de las FARC también, que son la roja y la trocha, pero hoy no tenemos, nos llega esta semana, que siempre es bien escaso. Y así por otras más. Entonces nosotros siempre hablamos de eso para que la gente conozca que esto no es solamente como cualquier café librería. Nosotros vendemos libros usados, pero estamos apostándole a los libros nuevos de editoriales independientes o editoriales universitarias. Entonces en el momento tenemos Fallidos Editores, Ediciones El Silencio y la editorial de la Universidad del Valle y de la Universidad ICESI. Por el momento, la idea es traerlas a otras universidades, sino que vamos poco a poco. Y de los usados, pues ya conocen cómo es, nosotros solo vendemos libros originales, recibimos muchas donaciones, por lo general nos regalan muchos libros. Tenemos una amiga que es escritora y es profesora en una vereda cerca de Pereira, entonces la mayoría de esos libros que son clonados, que no son pues legales, y enciclopedias y otras cosas, se los estamos dando a ella, para como incentivar pues el tema de la lectura en estas escuelitas. Les agradecemos su presencia, su paciencia, porque solamente somos mi compañera y yo atendiendo, entonces nos dan una paciencia pues con las cosas que les podamos ofrecer. Les estoy muy agradecido, compañeros, muchas gracias por creer en este espacio y a ustedes por venir, no sé dónde. Si les queda cerca al sur, pues bienvenidos, pues, permiso. Gracias. Muy buenas noches a todos. Yo soy Alejandro Herrán de Fallidos Editores y me acompaña José Bazul. Estamos presentando su libro de cuentos. Es su primer libro de cuentos, pero no es su primer libro. Vamos a tener una velada de conversación donde él nos va a poder también recitar sus cuentos. Lo que más me parece importante de una editorial independiente es poder tener relación con los escritores vivos. Por lo general en nuestras bibliotecas lo que tenemos son grandes escritores, pero son escritores con los que no podemos conversar, escritores a los que no les podemos hacer preguntas. Y esta es la importancia de una editorial como la nuestra, que busca desestabilizar, por decirlo de manera irónica, busca poner en cuestión la forma en la que las grandes editoriales buscan a los escritores, la forma en la que se imprimen los libros en Colombia. Tenemos que decir que no es tan difícil imprimir los libros, no es tan difícil apoyarnos entre todos y tejer una comunidad de escritores. Esa es como nuestra propuesta. Entonces, me alegra mucho que estén acá
y vamos a conversar y a compartir un poco del libro. Muy buenas noches para todos. Vamos a iniciar vamos a darle continuidad esta noche en esta presentación de Alejandro y la presentación de Oromo con un cuento que se llama Nunca se sabe a la madrugada. Despierto asustado de una pesadilla. Con el sabor metálico que siento, recuerdo el empalague que producen los altos niveles de grasa en mi estómago. En el sueño, una voz me sembró una inquietud severa. El hilo de la creatividad se agota, la escritura termina. Decido ducharme, limpiar la melaza que preserva mi cuerpo dentro de la burbuja que acaban de extirpar. Y por alguna razón, el agua me trae el recuerdo de mi ex. Creo que un jugo de 4 mandarinas con hielo distraerá las ganas que tengo de cuerpo. Son las 3 de la mañana. En mi habitación recojo el portátil, el mouse y los auriculares para ir hasta la sala de la casa. Allí la luz les evitará molestias a los cuartos vecinos. Mis manos necesitan trabajar, un poco de escritura volátil, porno y chat, por si resulta algo más que una buena paja. Inicio enumerando las posibles causas que dañan mi sueño. Noche de cervezas y bla 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 con mi mejor amigo, David. La grasa de las alitas apanadas que comí con él. La conferencia que este dio sobre las etapas del Alzheimer. El bochorno de la madrugada. Haber terminado con mi ex, Paula. Nada que hacer, lo sabía. Era tardísimo para la digestión y puede ser que confunda la pesadez con la ansiedad sexual. Al abrir los ojos, asustado por la pesadilla, lo primero que pensé fue que mi capacidad comunicativa se irá al trasto y empezaría a despedirme de las palabras una por una. Y recuerdo que la voz del sueño no dejaba de asusarme repitiendo: el hilo creativo se agota, el hilo creativo se agota, el hilo creativo se agota. La pérdida de la memoria sintáctica fue la parte más difícil de comprender en la conferencia de David. Eso no fue para nada justo. Perder la memoria sintáctica es como entrar a la casa de alguien y ver que todo flota sin chocarse hasta desaparecer. Agujeros negros en el espacio real terrestre, no sé, como embolatarse en la luna, como una mano que sin permiso entra a tu cerebro para arrancar y arrugar las neuronas que luego tirará a la basura. Más o menos ir sacando 0 en lingüística. Entonces, ¿para qué molestarse en aprender? Y David cerró la idea. Las palabras se marchitan como las flores que relucen a media agua preservadas en un cristal. Un fragmento de ese primero. José. José, me gustaría mucho que nos contaras quién eres, quién hay detrás de este libro. Eres actor, pero escribes poesía, también escribes cuento. Me gusta mucho que tus primeros libros los hayas sacado tú, en ese impulso de no esperar a que otros me aprueben. Es tan importante, es un ímpetu que hoy los jóvenes están teniendo mucho desde los fanzines. ¿Cómo sientes tú en ese ejercicio de ejercer las diferentes artes literarias que se confluyen en ellas? Que hay en ti la retórica y el buen decir y el buen actuar, pero también la poética y la estética. ¿Cómo ellas confluyen y cómo llegaron a ti? Bueno, yo estudié literatura, digamos que ahí aprendí un poco de... Bueno, un poco no, allí tuve mi formación académica como estudiante de literatura, ahí en la Universidad del Valle. Entonces a mí la literatura me formó la academia porque antes de eso me había secado la escritura en la niñez, pero de una forma siempre muy inesperada. Y fui muy mal lector antes de entrar a la universidad. Me conocí lector fue ya en la universidad. Y todo esto de la estética o de acercarme a la escritura y de ser muy autocrítico con lo que escribo, ya lo aprendí fue en el proceso de incluso dejar aparte un poco de todo lo que había aprendido en la academia para lograr encontrarme con lo que
yo mismo quería escribir, en la forma en que quería escribirlo y en la forma en que quería contarlo también a los otros. Entonces desde que inicié la universidad yo empecé a escribir y lo hice sin parar, y ya de allí, con ese fervor que tengo por la escritura, he buscado siempre ser muy autocrítico con lo que escribo. Cuando ya aparece esto, yo empiezo a ver también el trabajo de revistas independientes aquí en Cali, empiezo a ver el trabajo de personas que se dedican a publicar a otros, y también me doy cuenta que hay otros que se publican a sí mismos, y yo decía, estoy haciendo un blog, estoy llenando un blog, tiene unas visitas, ¿cómo puedo hacer que eso empiece también a ir en el camino de la publicación? Y me di cuenta que existía la autogestión, ¿sí? Que yo mismo podía darle un valor a lo que estaba escribiendo, y que además podía aprender, que fue en realidad lo que sucedió, aprender en el proceso de edición, cómo entregar un texto, fuera poético, fuera poema, fuera un artículo de opinión en mi blog, a los otros, ¿sí? Entonces ese ha sido más o menos el proceso, y principalmente nació así, como viendo el trabajo que otros hacían desde lo autónomo, ¿sí? De esto de no dar espera, ¿sí? Me podría quedar sentado a esperar muchos años, o a la vejez, como le ha pasado a muchos autores, que los reconocen dentro de un concurso, dentro de una editorial, porque mandó su obra en un sobre de Manila, en un correo electrónico, y solo hasta por allá en esa época fue que ya se vino a reconocer su obra. Entonces yo decía, no, podemos también hacer un salto cuántico y sobrevalorar lo que somos, aportando en la construcción así personal. ¿Y cómo fue la construcción de este libro? ¿Cómo llegaste a escribir estos cuentos? ¿De qué época de tu vida son? Y me gusta mucho que hablas de autogestión. A la final, haber hecho un libro ya con una editorial como nosotros, que también somos jóvenes y creemos en la autogestión, en el trabajo colaborativo, comunitario, en donde no le pagamos a una distribuidora que cobra el 60% de los libros, sino que lo hacemos nosotros mismos también. Pero este es un libro que yo veo fue hecho con amigos, y eso es muy importante. No estás solo tú. ¿Cómo empezaste aquí? ¿Cómo terminaste? Ajá, me devuelvo un poquito, y entonces cuando yo empecé con los 2 poemarios de poesía, desde ahí inició todo muy en solitario. Entonces era yo con un amigo y con el apoyo de mi familia, ¿sí? Ya después eso empezó a crecer, y entonces yo ya empiezo a buscar que haya una persona que tenga una voz, una maestría, digamos, en la corrección de estilo, en la lectura, en la literatura en general, que pueda darme una voz sobre lo que quiero publicar. Y siguen apareciendo los amigos también. Es como que no es un proceso que en realidad uno, o yo por lo menos hasta ahora, no lo concibo en la total y absoluta soledad. Y ya cuando aparecen ustedes fue la oportunidad, aunque también me empujaron. Hágale, que le están diciendo, una editorial le está diciendo a usted que lo va a publicar. Eso es completamente diferente. Es que yo quería ganar el concurso. No, usted lo va a publicar en una editorial. Y ese proceso para mí, en ese momento, desde antes incluso para presentarme al concurso con ustedes, desde allí empezó a trabajarse Madonna. Entonces aparece el trabajo de la escritura, son cuentos de más o menos del 2012, 2013 hacia acá esta fecha, que los fui recuperando, y ya en el momento en que yo dije me voy a sentar a trabajar en ellos, los mejoro y empiezo a escuchar las otras voces, empiezo a presentar los textos a otros amigos y amigas que me ayuden con la lectura de los textos. Y escuchando también pues mucho del proceso de ustedes, que bueno, ustedes dan muchísima libertad para la impresión y para la edición. Entonces lo de los ilustradores también fue otra parte del proceso, contar
con la ayuda, por ejemplo, aquí de Tania, que está aquí acompañándonos, de María Silva, de Joan Valencia, o de Diana Muñoz, que fue la chica que hizo la ilustración del libro, pues todo eso fue un proceso muy bonito. Y entonces en esta oportunidad sí fue decir, no, solo me voy a dedicar a la escritura, a revisar mis cuentos, a escuchar las críticas, las evaluaciones que hicieron los correctores de estilo, los aportes de ustedes y de una persona que también también tenía una voz maestra para decirme por dónde me podía ir mejorando los cuentos. ¿Cómo sientes que fue ese ejercicio de corregir el libro, de escuchar a otros? ¿Sientes que el libro cambió de cómo empezó a cómo terminó? ¿O cómo sientes que es ese ejercicio también del escritor de permitir escuchar a otros y de autocorregirse, de sentir que de pronto algo no es tan bueno? A veces uno tiene afán y entonces años atrás me pasaba que yo escribía algo y ya quería montarlo al blog de una, o quería ya mostrárselo a las personas y tenía ese afán de ser leído, y con el tiempo he aprendido que eso no es así. Un texto no se termina de escribir de un día para otro, ni en el afán ni en el impulso narrativo, ni porque fue la idea mejor pensada, no, como que eso tiene un proceso y hay que cuidarlo. Entonces, con respecto a Madonna, los cuentos, con respecto a esas lecturas y evaluaciones que empecé a recibir de mis cercanos, los cuentos empezaron a crecer, ¿sí? O si tenían vacíos, o si no habían ideas claras. En ese sentido, las voces y sentarme a escuchar con total apertura a los otros fue la mejor parte del proceso. Quería preguntar algo más íntimo sobre ese ser caleño, que como yo soy un paisa, tenemos esto muy arraigado, y dirán algunos que están los hijueputazos en Vallejo para unos de nosotros, otros más Barba Jacob, pero aquí en Cali también hay unas grandes voces. ¿Con quiénes te sientes afín? Porque hay muchos de los cuentos en el que en realidad podríamos decir está escrito en caleño, tiene ese lenguaje de calle, pero como este también que nos acabas de leer, que es un lenguaje culto, depurado, poético. ¿Cómo sientes tú ese ser caleño allí? ¿Qué autores sientes que has habitado, que has recorrido y que ya te pertenecen? Bueno, de acá de Cali es inevitable no mencionar a Andrés Caicedo. Al principio yo decía, no, a mí no me gusta Andrés Caicedo, yo con él no quiero nada, además él se murió muy joven, no siguió escribiendo, no mejoró su obra, como que sin embargo Andrés Caicedo lo llevé muchas veces a las clases que dictaba en colegios, en las clases de español, y los chicos y las chicas siempre quedaban así como, profe, leamos más. Entonces, la literatura de Andrés Caicedo es una literatura que he vivido con ella, acercándome, llevándosela a otros, en soledad. Es una lectura muy bonita la de Caicedo. Pues también está Carolina Sanín, creo que se llama, la que escribió La perra. Pilar Quintana. Pilar Quintana, me gustan las novelas de ella, que son muy ligeras. Me gusta también ese lenguaje ligero, suave, digerible en la literatura para los otros, y eso no implica que se convierta en una mala literatura o que sea una literatura comercial, sino que es una literatura que está pensada pues para el otro de alguna manera. Bueno, más autores caleños, no sé, los que he conocido en el teatro, que me gusta mucho la dramaturgia de Jenny Cuervo, o que he visto las obras de Rodrigo Vélez, de Lucía Maya, ¿sí? De un escritor no muy conocido que se llama Leonardo Cano, en la dramaturgia caleña, y es de todo tipo de literatura. No te puedo decir que me he casado con una literatura académica o que solo leo un solo género, no, como que desde lo más underground
hasta lo más sublime. ¿Cómo sientes tú ese límite tan ilusorio y a veces ficticio entre la poesía y la narrativa? Cuando tú ya la ejerces ambas con tranquilidad, ¿cómo sientes ese límite? ¿Sientes que son muy poéticos tus cuentos o sientes que no, la poesía es otra cosa? Sí, a veces la poesía a mí me permite ser hermético, entonces crear imágenes extrañas que como que la gente tendría que devanar mucho el seso también, no porque yo quiera ponerle dificultad a los otros, sino porque salen así en esa complejidad. Todos tenemos una complejidad en nuestras cabezas y esa complejidad es la que de alguna manera a mí me resuena cuando escribo poesía, que fue la que tuve que cuidar mucho cuando estaba revisando y reescribiendo los cuentos, porque de todos modos el lenguaje narrativo pues debe guardar, o siento yo, debe guardar una diferencia sana con lo poético. Sí, lo poético puede y debería estar allí porque nos vamos a encontrar la poesía hasta en el guión de un cine, ¿sí? Sin embargo debe cuidarse en su lenguaje y en su tratamiento. Y la otra gran pregunta es el teatro, es la dramaturgia, ¿qué tanto has aprendido allí del cuerpo que puedes luego pasar al cuento, a la narrativa? ¿Cómo sientes allí que la dramaturgia tiene cosas que decir en la soltura del diálogo, en la posibilidad incluso de no tener acotaciones, pero donde todo está dicho con la palabra? ¿Cómo sientes que eso aporta a tu narrativa también? Porque no es lo mismo alguien que simplemente lea el teatro, alguien que ejerza el teatro, que habite la voz de muchos personajes. A mí me encanta eso cuando Albert Camus habla de ese Sísifo, o habla de Segismundo, y habla de ese actor del teatro como un hombre increíble, pero que luego veía sentado en París, un actor y una persona normal, banal. Eso terminamos siendo la gente que nos gusta ejercer el teatro, seres humanos, teniendo esa corporeidad, seres de carne y hueso, y que incluso tenemos que pasar la vida real al teatro para poderlo habitar complejamente. Pero ¿cómo pasas esto a la narrativa? ¿O sientes también que hay dos límites ahí también súper difíciles de acercar? Si de pronto alguien llega y dice que hay un límite, pues a mí me tocó descubrirlo de otra manera, y te agradezco mucho la pregunta, porque a mí el teatro me afinó la escritura. Después de empezar a hacer teatro, volví a mis textos, a mis poemas y a mis cuentos, y me di cuenta que estaban mal escritos y que les faltaba algo. Y a mí en el teatro, cuando estamos montando un personaje pues para la obra que tenemos, que se llama Email y otras costuras, a usted le falta vida, me decían, y a mí eso como que yo decía, pero ¿y cómo vida? Es decir, ¿yo de dónde me voy a sacar más vida si lo que yo considero vida ya lo estoy mostrando? Pero resulta que no se veía. Y el teatro tiene esa particularidad, y es que pues uno se para en el escenario y así tal cual como aquí lo están viendo a uno completico, ¿sí? Entonces a uno se le nota todo, así uno no sea consciente de que lo está mostrando. Y entonces eso de empezar a pasar la literatura o lo escrito por el cuerpo da un producto escrito completamente diferente. Y siento yo que son textos limpios, son textos sanos, conscientes de lo que está allí escrito, de lo que se dice, de la forma en que se narra. Y el teatro ya escrito, como es ese lenguaje cotidiano, entonces tiene una exigencia de que se tiene que afinar mucho el oído, se tiene que estar muy en contacto con la intuición para que lo que uno está escribiendo esté puesto en palabras de la cotidianidad del mundo y de los otros. Entonces con el teatro he aprendido a escribir, y cuando me di cuenta que necesitaba habitar mi cuerpo para escribir,
en ese momento mi escritura cambió y se lo agradezco al teatro. Y algo que no falta a nosotros como profesionales en la literatura, que nos conocemos y nos atrevemos a cuestionar, a ir a criticar, a ir a entender cómo escriben otros, nos damos cuenta de un montón de artificios y de un montón de elementos narrativos que vemos acá, varias voces hablando en un mismo cuento, cambiar las personas. ¿Cómo sientes que eso puede haber aportado o afectado tu escritura? El conocer un montón de herramientas narratológicas, conocer un montón de tipos de poesía. ¿Eso crees que afecta pensar a cualquiera que la literatura de un Gabo, al no ser un escritor profesional sino empírico, podría haber sido mejor? ¿Cómo sientes tú ese ejercicio entre el profesional escritor y el escritor empírico? ¿Qué podrías como soslayar allí? Mira, yo diría que yo muchas veces lo pensé estudiando literatura y ya hacia el final de la carrera, que hubiera sido más chévere no estudiar literatura, que hubiera sido más bonito, hubiera sido supremamente interesante para mi vida, y es un consejo que los otros podrán tomar si quieren, sería muy chévere. Y es que la academia, yo le agradezco mucho a la academia. Vos acabas de decir que hay una cantidad de estructuras que están allí, y todas esas estructuras las aprendí y se las agradezco a todo lo que aprendí en la carrera. Eso lo aprende uno allá. Sin embargo, hay algo que no te enseña la academia, y los mismos docentes tienen eso claro, que solo te lo enseña la vida, ¿sí? Y eso que solo le enseña a uno la vida es lo que uno puede poner en las letras, o es lo que uno puede escribir, ¿sí? Si yo me propongo a escribir con toda la sapiencia y con todo el poder y el peso de mi título universitario y los años de carrera, lo puedo hacer y lo logro y voy a obtener mucho reconocimiento, pero ese es un camino, ¿sí? Yo me di cuenta al final de la carrera que hubiera preferido no estudiarla, y sin embargo lo agradezco porque fue la única forma que yo tuve de darme cuenta de lo que quería hacer, y eso lo descubrí solo hace un par de años. Ni siquiera entré a estudiar literatura porque creyera así firmemente en que quería ser escritor. No, yo sabía que quería escribir, entré a estudiar literatura, algo pasó allí, terminé y listo. Sin embargo, fue después de todo eso y muchos años después de haber terminado que yo dije, es que yo quiero ser escritor. Cuéntanos un poco más de qué hay en este libro, qué se va a encontrar un lector. Tú que estás vivo y le puedes confesar secretos, decir intimidades. ¿Cómo es? ¿Qué toma uno de decisiones cuando escribe un libro y más de cuentos? ¿Qué cuentos poner juntos en un mismo texto, en una misma obra? ¿Cómo es hacer esa depuración, dejar unos por fuera? ¿Qué dejaste aquí? ¿Qué temas hay aquí? ¿Qué preguntas hay aquí? Bueno, una vez estuve en un taller con una gente en un espacio que se llama Lugar a Dudas, y allí nos llevaban a pensar un poco acerca de cuál es la plataforma desde la cual crean. Pues era como un grupo de artistas y le hacían esa pregunta a todo el grupo: ¿cuál es tu plataforma de creación? Yo ahí, por ejemplo, para mí fue pues evidente que todo lo que escribo es en torno a la temática gay. Es decir, ahí la homosexualidad me atraviesa, el ser gay me atraviesa, el sentirme diferente me atraviesa. Entonces, los cuentos son eso, son diferentes historias con personajes diversos, en diversidad de mundos, que todavía no está aquí todo lo que yo quisiera contar, ¿sí? Entonces trato de atrapar en las historias
diferentes tipos de amor que se dan entre hombres, entre mujeres, o entre hombres ya sea bisexuales o que sí, que cómo se entrelazan en el amor las diferentes categorías e identidades sexuales. Eso me gusta. Y es otra, busqué que estuviera contenido en los cuentos. Y siempre he buscado escribir desde allí. Pues a veces es como difícil distanciarse de lo que uno mismo es para empezar a escribir. Entonces, en este inicio aparece esta temática con mucha fortaleza, pero aquí yo quise dar un vuelco. La dedicatoria del libro dice, para poder explicarme en lo siguiente. Sí. Dice, bueno, a Will, mi cómplice, y al 10% de la minoría a la que pertenecemos, que rara vez aparece en el cine o en las canciones de siempre. Porque muy peladito, como a los 14, desde los 13, 14 años, yo me preguntaba, bueno, yo todavía no aceptaba que fuera gay abiertamente, ni mucho menos, pero yo decía, aquí no hablan de nada diferente de lo que yo soy. Más adelante, cuando ya lo había aceptado y era una verdad muy palpable, entonces yo decía, yo en las emisoras solo escucho del amor de un hombre hacia una mujer y veo el cine y es el amor hacia una mujer y son las películas eróticas, las edades de Lulú, unas películas geniales, pero todas me hablan y todo lo que veía en la televisión, no había parabólica, todo lo que me presentaban era heterosexual, comerciales heterosexuales, noticias heterosexuales, una vaina heterosexual así que uno, y ¿dónde está mi mundo? Y las canciones que escucho, el vallenato, la salsa, la salsa de alcoba, todo es de un hombre hacia una mujer. De pronto si uno se pone a indagar, de pronto se encuentra que la historia era diferente, pero todas las historias cuentan ese amor entre un hombre y una mujer, y yo aquí quise cambiar un poco eso. Entonces digamos que el 10% de lo que aparece en el libro tiene un contenido heterosexual. Y el otro 90% tiene un contenido homosexual. La cantidad de porcentaje de población que hay gay en el planeta o de la comunidad LGBTI o de la gente rara es de un 10%. Y eso también lo quise llevar acá. Entonces esa es mi plataforma de creación. Esa diferencia de mundo y esa calle, la calle de esos personajes. Y cuéntanos desde lo que has leído, que debe ser genial, ¿cómo se ha visto representado eso en esa literatura que te gusta leer? Porque claro, ahorita te preguntaba por una literatura caleña, y quizá la literatura caleña no se ha expresado bien en esos términos, pero ¿qué otra literatura sí te gusta leer y si sientes, en donde sí te sientes correspondido? Pues ya no soy tan sesgado, entonces. Pero ya no es Reinaldo Arenas. No me gustó. No, ajá. No me gustó Reinaldo Arenas, no sé por qué. Pero sí me encantó Manuel Puig. Sí, y claro, me encantaban sus títulos, Boquitas Pintadas. ¿Quién no va a leer una novela que se llame Boquitas Pintadas? Con Manuel Puig aprendí esa vaina de los títulos que son El beso de la mujer araña. Sí. Eso es un título precioso. Manuel Puig me encanta. Y aquí en Colombia está Fernando Molano, que tiene una novela preciosa adolescente que se llama Un beso de Dick. Está Fernando Vallejo con sus hijueputazos y todo, pero me encanta que eche madres, pues así él escribe, ¿qué le vamos a hacer? Y me encanta, leí también el teatro de Freire, José Manuel Freire, que me gusta mucho. Y este autor que se llama Leonardo Cano, que también su literatura es una literatura gay, desbordada, clandestina, supremamente oscura, pero del mundo homosexual. Y de ahí para allá los lenguajes que uno busca que lo habiten, como el de Almodóvar o ya otra literatura ya de afuera, que uno lee ya en otras instancias. Hay una autora que no es gay, pero me encanta, fue premio Nobel y se llama Alice Munro. Y me encanta la cotidianidad con la que escribe y sus cuentos parecieran novelas cortas y la cotidianidad con la que escribe sus cuentos cargados de poética me encanta.
¿qué proyectos literarios tienes ahí adentro? Yo tengo que escribir esto, estoy escribiendo esto. ¿Cómo está tu vida literaria allí? Además de poesía, dramaturgia, ¿también escribes? Sí. Ritos de iniciación y sanación e email, estados y otras costuras, que son mis 2 primeros poemarios. Mi proyecto personal de publicación independiente. Son una obra de teatro que se llama Email y otras costuras. La dramaturgia, los poemas no simplemente nos vamos y nos paramos allá y declamamos poemas, es una locura esa obra, y tiene una dramaturgia, entonces ahí también aprendí un proceso de lo poético al teatro, cómo hacer esa adaptación. Y ahorita estoy reescribiendo una obra que nos gusta mucho a Cuaderno de Notas, que se llama La Volqueta de Ángel. Es la historia de un niño gay de 7 años, bueno, no sabemos si es gay, reprimido por su madre. Y entonces se cuenta la historia de ellos dos ahí en escena, en una fiesta de cumpleaños. Y ahorita estoy en la reescritura de esa obra. Y proyectos, pues deseo seguir escribiendo cuentos, completando esos amores que todavía no están contados aquí. Aquí aparece una familia triparental que está ahí como en formación. Me gustaría contar, por ejemplo, el amor de una mujer transgénero, pero que sigue amando a las mujeres y se sigue acostando con ellas. Sí, esas historias de seres y cuerpos diferentes que de pronto no se escuchan tanto. Sí, porque uno normalmente cuando se encuentra con la literatura homoerótica, como que pasan estas 2 cuestiones. La que me dices mucho de que tengo el ímpetu de que se autorrepresenten, se reconozcan, se validen. Y está esa otra literatura que quizá pueda estar más cercana en la poesía, que yo la siento muy cercana en ciertas poéticas colombianas, incluso en un Harold Alvarado, en un Jaime Jaramillo Escobar, que lo homosexual está allí, está latente sin decirse, como que están estas 2 posibilidades de lo homoerótico que vale mucho la pena y que, claro, en Colombia tienen que seguirse haciendo, porque las estudian en las academias y leemos a los grandes escritores, como que bueno, pero también quién lo estamos escribiendo. Entonces, me gustaría mucho ahora, si alguien quiere hacer alguna pregunta, quiere conversar algo con nosotros. Que nos cuente el nombre. Cuéntanos por qué Madonna también es lenta. ¿De qué se trata ese cuento? Bueno, Madonna también es lenta. Particularmente esa historia, si no sucede, digamos que no aparece en la ciudad, aparece como en un pueblo, que es el pueblo en el que yo crecí, que es Jumbo, y cuenta la historia de una joven que está contando qué es lo que está viviendo en su casa con una mujer que ha tenido, con su mamá que ha tenido 3 separaciones, con un hermano que no aparece, que solo aparece el nombre, y con una vecina que, al contrario de ella, de la chica, pues se acuesta con los hombres fácilmente. Es una chica normal y que está contando como esas relaciones que ella teje con los otros, con sus cercanos, con su familia, y aparece Madonna, que es una tortuga, en un momento hacia el inicio de esta historia, y aparece la tortuguita saliendo de la casa como un objeto nuevo en ese hogar, y es el símbolo de la lentitud con la que a veces llegamos a comprender nuestras propias emociones. Y ya, pues eso, no sé si fui claro. Entonces Madonna es una tortuga, y hay un lío con unas porcelanas. Léalo. Para no hacerles spoiler, aunque pues sí podríamos leer un fragmento. Entonces, eso es Madonna. Madonna también es lenta. Entonces, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Hola, buenas noches. Yo soy Karen. Me llama la atención, pues ya que hablaste del nombre, como que, y que nos contaste como tu orientación
sexual y todo lo que has trabajado en cuanto al tema gay y como siempre escribirlo, como esa relación con el mundo femenino, porque yo estaba viendo el libro y me llamó la atención un cuento que es demasiado señorita. Es como que yo solo dije, ¿cómo un hombre tiene esa postura como de lo que una mujer puede llegar a pensar o sentir? Y Madonna también es lenta, también pues es de una mujer. Entonces, ¿cómo ese mundo femenino ha hecho mella en ti? O sea, ¿cómo es ese mundo femenino? Sí, es buenísima la pregunta. Las personas que me conocen, cercanos, cercanas, conocen de mí, inevitablemente debo hablar de mí y de mi feminidad. Entonces desde allí escribo. Demasiada Señorita surgió como un alter ego de mi feminidad. Me pidieron escribir una historia con seudónimo de mujer, en una revista literaria que solo publicaba en ese momento, o solo iba a publicar mujeres inéditas. Me dijeron, ve Ro es Rodrigo, mi segundo nombre, ve Ro, escribite un cuento, pero ponele seudónimo de mujer. Y yo, bueno, yo ni lo pensé. Y me fui para la casa, pensé un tiempo y la historia surgió. Y así surgió Lucía. Y también surgió el seudónimo de Lucía Ventura Díaz, que es un seudónimo que me gustaría utilizar para escribir así en esa nota de femenino. Entonces, pues a estas alturas y bueno, desde muy pequeño yo siento que la feminidad me habitó y no, ya en el momento de descubrirlo y de hacerlo evidente no fue un tormento y simplemente sale y se vive lo femenino. Y el lenguaje femenino pues todos lo tenemos, ya en otros de pronto es más. Hacías otra pregunta también y era de cómo es que porque es un chico que se piensa como demasiada señorita, cómo es esa postura, pero en realidad eso simplemente es. ¿Sí? Ahorita estoy leyendo una novela de Leonardo Padura que se llama Máscaras, y es la historia de un travesti que muere, inicia con su muerte, y él empieza a indagar ese mundo del travestismo. Y para él resulta revelador encontrarse con una cantidad de preguntas que no puede responder, porque entonces ¿cómo es que un hombre se va a pensar como mujer? Son las preguntas que se hacen. Y es que no es que ese hombre, ese chico que murió, esa chica que murió, se configure como hombre y pensándose mujer, sino que pues simplemente es, y eso es lo que busca hacer, independiente de si su físico es diferente. El género es una construcción mental. ¿Sí? Entonces, desde allí es que hay que pensarlo. Si es una demasiada señorita, entonces él habla de la máscara como como un descaro. ¿Sí? Cuando vemos estos seres descabellados que pasan y retumban con su belleza disidente, pienso yo, es un descaro que esas nuevas sensibilidades hoy se muestren de esa manera y que estén siendo todavía menospreciadas por otros. ¿Alguien más que decir? Dale, man. ¿Cuáles son las manías que tenés para escribir, cuando te sentás a escribir, o rutinas? ¿Cuánto tiempo te llevó? Hablo de lo físico, ¿no? De estar ahí sentado frente al texto. Si puedes hablar de eso, pues sé que hay unos que escriben por la mañana, otros por la noche, que le tomó 10 años terminar un libro, etcétera. No, pues sí, estos cuentos empezaron a escribirse como desde el 2013, digamos que ya estaban terminados, pero entonces empezaron a tener una revisión. Los momentos de escritura son como que, pues yo normalmente soy muy ansioso, entonces no duermo, o duermo 2 horas y ya descansé y me despierto a las 2, 3 de la mañana y ahí le hago y sigo escribiendo.
o me dedico toda una mañana sin pararme del computador a escribir, procrastinando demasiado. Trato de no procrastinar tanto, pero durante la escritura, para ser más concentrado y más atento con la escritura, pero todavía me pasa. A veces escribo todo un día, o a veces me dedico solo una mañana o solo una tarde. Y escribo, dejo el texto, vuelvo a él una semana después. Si hay premura, a los 2 días, o si lo escribí en la mañana, vuelvo y lo recupero unas horas más tarde para poder terminarlo. Siempre le doy como un espacio al texto para que respire. Creo que pues ya le habían hecho la pregunta, no sé, pero no me quedó como muy claro. ¿En qué etapa de tu vida salieron los cuentos de Madonna también Estela? ¿A qué etapa, época de tu vida pertenecen esos cuentos? ¿Tu adolescencia? No sé si se deba decir adultez, después de los 25 años. Sí, más o menos hace 10 años se están escribiendo. Desde los 25, los 3 últimos cuentos, que son La misteriosa estatuilla y bueno, los 2 últimos cuentos, La misteriosa estatuilla y A veces solo queremos olvidar. Son cuentos que escribí el año pasado. Y esos son ese es el 10% del libro que tiene una historia, historia heterosexual. Sí, claro, sí. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la presentación del libro. Me parece que es un ejercicio necesario en esta ciudad de cada vez crear estos espacios. Nunca había tenido la oportunidad de verte ni tampoco de conocer este lugar, y lo vi en Facebook y dije, tengo que ir porque ahí voy a descubrir algo. Ando en una búsqueda, mi pregunta es un poco también con la búsqueda que tengo particularmente, y es el tema de por qué el cuento. ¿Sí? Digamos que, no sé si podría decirlo así, hay como un resurgimiento del cuento, podría, digamos, decirlo en cierta medida. Tengo muchos amigos que están escribiendo cuento, otros quizás crónica, poesía, pero por qué en particular el cuento. Y me gustaría saber, porque me voy a llevar el libro y quizás no te vuelva a ver, como qué te inspira, quiénes son los, digamos, no sé, más allá de tu experiencia de vida, quiénes han sido esas lecturas que te han inspirado y que, digamos, podría decirse a partir, digamos, de tu estilo que has construido, obviamente muy propio, pero que has podido beber, digamos, de algunas literaturas que te han formado y que te han permitido crear pues, este producto. Pues empiezo por ya Alice Munro me gusta mucho, Fernando Molano, Fernando Vallejo, Pilar Quintana, Andrés Caicedo. Pues son como escritores, principalmente ellos, como los que yo podría decir que me gusta leer todo el tiempo. Porque el cuento fue la pregunta. No, pues yo he escrito poesía, yo no sé si la poesía es no sé por qué a veces en las biografías de los escritores siempre se encuentra que lo primero que escribió fue poesía. No sé si vaya a volver a escribir poesía, todavía escribo en verso muchas cosas. Me gusta escribirla, pero no me siento a escribir, voy a escribir una obra poética y los poemas van a ser una temática, ¿no? No sé si haya en realidad un resurgimiento del cuento. Sé que dentro de poco va a haber un coloquio sobre el cuento latinoamericano en la Universidad del Valle, pero no sé si es que hay un resurgimiento del cuento. Hay mucho ruido, por ejemplo, del microcuento. Yo lo que siento es que uno tiene una voz y en el momento de escribir, de acuerdo a lo que deseo escribir, eso toma una forma. Y la forma que toma es el género, que es muy parecido a cómo construimos nuestro cuerpo desde la mente, ¿no? Entonces yo me concibo hombre, lo construyo así, algo así, no sé, me pareció. Y asimismo, entonces, si tengo una idea, busco cómo desarrollarla.
Puede tener forma de poema, puede tener forma de cuento, puede tener forma de teatro, ¿sí? O pueden ser artículos de opinión, o puede ser un ensayo poético, sí. El lenguaje con el que escribo no me gusta ceñirlo. Creo que esa pregunta me la hice hace un tiempo, sí. Y no me gusta decir como que, soy el cuentista, o, el cuentista José Basula, el poeta. No, el escritor, escribo, y me gusta escribir, entonces he escrito crónica, y si se me da la forma de hacerlo bien en un género determinado, lo hago y lo exploro. Como que no me gusta delimitarme en esa medida. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Bueno, muchas gracias por acompañarnos y les pido un aplauso para el nuevo libro y por